¿Cuántos dicen sí a ese llamado? Oremos. Padre, te doy gracias por el tiempo que nos permites. Nuestro deseo en el corazón es transmitir tu palabra tal como está escrita, sin añadir, sin quitar. Ayúdanos en el nombre de Cristo a entenderla, a comprenderla, pero sobre todo a tomar una decisión para colocarla en práctica. Pido en el nombre de Jesús, toma el control de este momento y que todo aquello que el enemigo quiere colocar para desviar la atención o quitar nuestros ojos de tu palabra, se ha quitado en el nombre de Jesús. Sean avergonzadas las tinieblas en el nombre de Cristo que se levantan contra tu casa. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Hoy que damos un tiempo especial al concepto de misiones, quisiéramos hablar del llamado a la obra misionera. Y cuando hablamos de un llamado al ministerio, entiendo que por las cosas que se están dando hoy, se ha denigrado y se ha ofendido en cierta medida el verdadero valor del ministerio. Y somos conscientes de lo que enfrentamos en estos días cuando nosotros hablamos de un ministerio, el pastor, el apóstol, el profeta. Hay mucha oposición aún dentro de la iglesia hacia lo que son ministerios, porque el enemigo ha logrado de una u otra forma corromper, distorsionar y desviar el concepto correcto de misión, de la obra misionera y del ministerio. En mi época, cuando me convertí, hace poco tiempo, que quede claro, voy para 40 años de convertido al Señor. Cumplí 40 años de haber conocido a Jesús. Y no olvido aquel día que le di mi corazón. No lo olvido, porque el evangelio no es religión, es relación. Es algo que impacta tu vida y nunca más eres el mismo. Pero en aquella época ser pastor, mire, las mamás le decían a las hijas, yo me acuerdo de una amiga mía que le decía a su hija, ¡ay de ti que te veas como un hombre que sea pastor! Te doy. Porque en aquella época ser pastor se sabía que era aguantar hambre y vivir ahí en problemas. Sobre todo si se enviaba al campo en la zona indígena o a los campos fuera de la ciudad. Era una lucha. El tiempo ha pasado. Y algunos dicen, tú eres pastor, hoy te felicito, te va bien, Como que el Espíritu tanto te está visitando. Porque se ha distorsionado el evangelio. Se ha torcido. Corrientes teológicas de nuestra actualidad como el evangelio de la prosperidad, los populares pactos. Y otra cosa que está afectando mucho es dentro de la iglesia es el concepto humanista. La línea humanista enseña que tú eres Dios, que la respuesta al problema está en ti. Nuestra sociedad, nuestra juventud está siendo enfocada a creer que la respuesta al mundo está en ellos mismos. Y por eso te va a encontrar programas no cristianos, sino de carácter social, que son conferencias para levantar tu autoimagen. Y ahí te enseñan a repetir frases, a levantarte y repetir cosas positivas. Y yo me puse a escuchar uno de ellos y dice, mañana que se levante, usted dirá, qué buen día es hoy.
Todo lo que ocurre a mi alrededor es por mí. El sol sale por mí. Hoy será un día de victoria. Voy a vender mucho. Y, oiga, y yo decía, oye, pero este parece evangélico. Porque eso es lo que se está predicando hoy en las iglesias. ¿Lo ha escuchado usted? Usted más que victorioso. Diga, todo lo puedo, yo puedo. Y ahí le pusieron el título de superhéroe, superhombre, super chapulín dentro de nosotros. Algo dijeron que había dentro de usted. La cosa es que es usted. Y lo último que ha salido, le dicen, usted es Dios. Y lo más aberrante es que le están diciendo a la iglesia, usted puede ordenarle a Dios, y dice, y Dios está obligado. Y eso me hizo traer a mi memoria el testimonio de un ex sacerdote que en un campo enfrentó una mujer posesionada. Y él se vistió y se colocó ese vestido para dar la Eucaristía. Y aquel cura, era una zona de indígenas, le dijo, denme paso que yo voy a sacar a ese bicho de aquí. Y se llevó el crucifijo grande. Y digo, esto sale ya. Y cuando entró, del cuarto salió una mujer totalmente posesionada, con sus ojos en blanco, al revés, pero en estado de levitación. ¿Sabe lo que es la levitación? Suspendida. No se olvide que cuando alguien tiene el poder de levitar, no es el poder de la mente, es el poder de los demonios a través de él. Póngale el título que usted quiera, que es inteligente, que es un hombre capaz. Los demonios trabajan a través de él para engañarnos. Aquella mujer salió en estado de levitación, y aquel cura sacó la cruz temblando y dijo, en el nombre de la santa religión, ¡fuera! Y aquella mujer abrió la boca y le miró y le dijo, ¿de cuándo acá un lacayo ordena a su señor? Lacayo es un esclavo. ¿De cuándo acá un esclavo le va a ordenar a su señor? Y abrió su boca y le vomitó sobre su vestido. Yo traía en mi mente esa historia, porque aquel hombre predicó y enseñaba por qué se convirtió a Cristo. Porque eso es lo que hoy nos están insinuando a que digamos. Que le digamos a nuestro amo lo que debemos hacer. Cuando tú y yo somos esclavos de Cristo, Él es el Señor. Él habla y yo obedezco. Fue la frase que dijo Jesús. ¿Me amáis? Guardad mi mandamiento. Eso es todo. No hay gran teología en esa declaración. Pero sí lo que sí tiene que haber es un gran corazón sincero e íntegro para hacer su voluntad. El llamado de Dios al ministerio está ligado a ese concepto. Y cuando hablamos de llamamiento, quisiera que veamos algunos aspectos para que no nos confundamos. Capítulo 9 del libro de Hechos describe el llamamiento de Pablo, que en aquel tiempo, aquí el texto habla de Saulo de Tarso, que después se llama al apóstol Pablo, pero Saulo es llamado, y yo quiero que veamos que en este llamamiento, escúchalo bien, en este llamamiento involucra mínimo 4 cosas básicas para entender lo que es el llamamiento al ministerio. Y tenemos que definirlo porque, oiga, es que una cosa, decía en mi país, una cosa es verla venir, otra cosa es hablar con ella, ¿cierto? Y traigo a mi memoria en el boxeo, yo era muy fanático del boxeo. Y cuando el boxeador en la televisión, yo lo veía y al que yo quería que ganara le estaban dando, y yo decía acá, vete, pedazo de tonto, ¿por qué no le pega si lo tiene ahí? ¿Por qué no le pega? Y allá hay todos los fanáticos están diciendo, pero ve, se deja pegar, bobito, y lo insultan, dicen desde perro hasta cualquier cosa, ¿verdad? Pero resulta que el que está en el cuadrilátero recibiendo golpes, sí sabe lo que está recibiendo. Él no puede golpear porque no puede. Eso ocurre de una otra manera dentro del reino de los cielos en cuanto al ministerio. El ministerio no es lo que usted ve.
va más allá de lo que usted considera. Y el llamamiento de Pablo nos va a enseñar algunas cosas básicas del ministerio, porque creo que somos una iglesia misionera. Yo no veo misiones ni evangelismo como un programa. No es un programa, es nuestra vida. Usted no hace un programa especial para hoy respirar, sino que usted respira automáticamente como parte de su vida, ¿cierto? Es así. Bueno, usted no hace un programa especial para dormir. No. De que no voy a dormir sino dentro de 10 días. No, no puede. Sencillamente cuando llega a cierta hora de la noche, usted dice, hora de descansar. Automáticamente una reacción de nuestra propia naturaleza. Escuche, y en parte hay que recordar que ese es el reino de los cielos. Cuando usted tiene vida, la vida de Dios, aunque no haya programa de evangelismo, usted va a hablar de Cristo. Usted va a hablar de Jesús porque es parte de ti. ¿Sí? Si nadie sale a evangelizar, no importa, porque donde usted está, usted va a dar testimonio de Jesucristo, porque la vida en usted fluye. De hecho, nuestra congregación no ha crecido por programas evangelísticos. Nuestra congregación ha crecido porque cada uno de ustedes, donde ha estado lleno de Dios, le ha compartido al vecino, al amigo, al familiar, y aquí lo traen y se convierten al Señor. Sencillo, así de sencillo. Si alguien me pregunta qué método usó, ninguno. Porque el método no es el método, es la vida de Dios en usted y en mí. El apóstol Pablo, en su llamamiento, la Biblia describe todo lo que tiene que darse para que alguien tenga un llamamiento específico al campo misionero. Todos somos llamados a testificar. ¿Estamos claros? Todos somos llamados a evangelizar. Todos somos llamados a interceder. No hay ministerio de la intercesión. Hay una responsabilidad en la intercesión de todos nosotros. No hay un programa de evangelismo. No, es una vida tuya y mía que tiene siempre que testificar. Pero en cuanto a los llamamientos específicos al campo, yo entiendo que hay un llamamiento de Dios. Pero cuando Dios llamó a Pablo, hubieron algunas cosas básicas para que él pudiera recibir su llamamiento. En el capítulo 9, versículo del 3 al 6. Vaya conmigo. Hechos 9. Pablo iba, usted sabe, versículo 1 para que lo veamos. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El gran apóstol, el gran misionero que marcó la historia de la iglesia, el instrumento de Dios para establecerle a la iglesia todo un sistema doctrinal y teológico que hoy nos permite saber qué es la vida cristiana, empezó primeramente con un conocimiento, con un encuentro personal con Dios a través de Jesucristo. El primer requisito, si es que alguien dice yo siento un llamado, es saber si tú realmente has nacido de nuevo, si has tenido un encuentro con Jesús, si tú puedes decir conozco al Señor, Él ha tocado mi vida. Es interesante la nueva generación de creyentes de nuestra iglesia. Es decir, tenemos un privilegio. Todos nuestros hijos crecieron sin vernos borrachos, ¿sí o no? Todos. Sí, y si nos agarramos ahí en un par en un par de minutos de boxeo con la señora, el Espíritu viene, nos redarguye y llamamos a nuestros hijos y decimos: perdónenlos.
fue malo lo que hicimos. Porque muchas veces con mi esposa, cuando hemos tenido una discusión fuerte, hemos tenido que buscar a mi hija y pedirle perdón y evitarlo volver a hacer, porque conocemos a Jesús. Eso no es lo que ocurrió con nosotros. Nosotros crecimos en casa donde no había el conocimiento de Dios. Palo, puño, patadas, divorcio, garrote, ¿cierto? Pero el privilegio que tenemos de nuestros hijos, que se levantan dentro de un contexto totalmente cristiano, ¿sí o no? Ese es un privilegio, pero hay un peligro, y un grave peligro, que ellos crezcan en un ambiente tan evangélico que piensen que ellas son evangélicos. Y que yo voy al cielo porque mi papá es diácono de la iglesia, ¿sí? Entonces pensamos que como nuestros padres tienen un ministerio o viven y oran bastante, ya ellos están cubiertos, pero no es así. Tu hijo necesita un encuentro con Jesús. Nuestros hijos necesitan arrepentirse de sus pecados, arrepentirse y experimentar un nuevo nacimiento. Es triste decirlo, pero hay altares donde hay pastores que nunca han nacido de nuevo. Oiga lo que le digo. Hay iglesias que tienen pastores que ni siquiera han nacido de nuevo. Fueron envueltos en un ambiente de euforia, de avivamiento. Cuando hay un despertamiento y un avivamiento, hay personas que entran, están allí, corren, saltan como de aprenden coro, ponen sus talentos a disposición de la iglesia, pero realmente no han tenido un nuevo nacimiento. Y es necesario que nosotros los padres pongamos atención y oremos que nuestros hijos se arrepientan de sus pecados y tengan la experiencia de una nueva vida en Cristo Jesús. Porque eso no se hereda. Eso es una experiencia personal de cada uno de nosotros. Yo no puedo heredarle la salvación a mi hija. Mi hija tiene que ser salva porque ella se arrepiente. Usted no le puede comprar el cielo a nadie. Ni usted mismo puede comprarse el cielo a usted mismo. Pero es la gracia de Dios. Ahora, para Pablo llegar a donde llegó, lo primero que necesitó fue un encuentro personal con Jesucristo. Yo quiero marcar esto porque me preocupa el movimiento de la iglesia de hoy, donde solo se nos habla de un Dios que nos ama, que nos abraza, que nos besa, que nos guía, que nos quiere bendecir, que nos quiere prosperar, pero nadie quiere decir que si usted no se arrepiente de sus pecados con el corazón y abandona el vicio, no puede entrar al cielo. Que si usted no ha nacido de nuevo, fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo. Oiga, Nicodemo podía ser el ejemplo para muchos de los que estamos aquí de lo que es un verdadero cristianismo. Fanático en su religión, fiel a su religión, tranquilo, nadie lo ve en parranda ni en nada, ligado a la ley de Moisés. Pero Cristo lo encontró y le dijo: Moisés, quiero que sepas algo, que si no naces de nuevo, no heredarás el reino de los cielos. Sé todo lo religioso que quieras tú. Guarda domingo, sábado, miércoles, ponte todas las vestiduras que te dé la gana, blancas, azules, rojas. Ponte un trono y súbete en ese trono. Quiero que sepa que si el señor Pancho, el nuevo papa, no se arrepiente y nace de nuevo, también va para el infierno. Eso usted tiene que tenerlo bien claro. Si no nos hemos entregado al Señor, si no le hemos dado mi corazón a Dios, si no le he dicho a Dios: Dios, necesito tu perdón, con tu corazón, no has experimentado el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es un milagro dentro de nuestro ser. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. No lo del bautismo en agua, que quede claro. El bautismo no salva. El bautismo es un testimonio público que soy salvo. Yo no me salvé el día que me enchurucaron en el agua. Cuando el 11 de octubre del año 77, el 11 de octubre, que yo fui bautizado, me acuerdo bien de mi día. Oiga, conocer a Cristo no te hace olvidar nada. 11 de octubre, yo fui bautizado por mi pastora Herminia Villarreal. Pero cuando yo entré a las aguas, ya yo era salvo. Ya yo había nacido de nuevo. Ya mi vida era diferente. Nuevo nacimiento. Nadie puede ir al campo misionero ni recibir un llamado si no ha nacido de nuevo. La segunda cosa importante, empieza con el nuevo nacimiento. Se desarrolla en una relación continua y franca con Dios. Cuando el Señor habla de Pablo,
y le dio orden que se vaya a un lugarcito allí. Se encerró 3 días de ayuno y oración, ciego. Él llamó a Ananías. Él dijo: Ananías, tienes que ir a ir donde ese hombre, Saulo, y tienes que darle una palabra a mí. Ananías se echó para atrás y dijo: no, ese hombre es un criminal. Todo el mundo sabe que Saulo anda buscándonos para matarnos. Él está haciendo la pantomima, que está llorando. Mentira, me quiere matar. Yo voy, me corta la cabeza. El Señor le dijo: no, usted va a ir. Yo sé por qué. Es interesante. Lee el texto conmigo. Mire lo que dice el versículo 11. Me gusta lo que le dijo el Señor. ¿Lo tiene? Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca una casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, ¿qué cosa? Él ora. Recién convertido, papá. Pero hablaba con Dios. Él ora. Permítame decirle que el verdadero ministerio del Señor y el llamamiento y la seguridad donde debemos de ir no surge de cualquier lugar. Surge de aquel que después de nacer de nuevo desarrolla no una religión, sino una relación continua. Ora. Él no dice, él ya oró. No, él dijo, él ora. En ese momento, Pablo lo único que hacía era orar. Estaba ciego, 3 días en ayuno y oración. Señor, ¿dónde estás? Te necesito. Estaba hablando con Dios. Mientras yo leía el texto, recordaba al leer este texto que después del encuentro con Jesús, la segunda característica que se necesita es una vida de comunión con Dios. Él ora. Empezó con el nuevo nacimiento. Se desarrolló en una relación continua con Dios. El Señor habla. Yo tuve muchas luchas al principio de mi conversión con la palabra Dios me habló. No sé si usted lo ha tenido, ¿verdad? Pero siempre llegaban por allá evangelistas, sobre todo puertorriqueños y dominicanos. Buenos estos dominicanos, Dios mío. Y todos decían, el Señor me habló, el Señor me ha revelado. ¿Usted lo ha escuchado? Uy, yo en un tiempo estaba loco y decía, bueno, Señor, ¿cómo es que tú le hablas a todo el mundo menos a mí? Yo no sé si a usted le ha ocurrido, ¿le ha ocurrido? Y llega alguien aquí en el altar y dice, mire, el Señor esta mañana me levantó, estaba orando y Dios me dijo. Yo le decía, yo me levanto en la mañana, lloro, y tú no me dices nada a mí. ¿Qué cosa, no? Y fue una batalla muy, pero muy grande para mí, esa batalla, entre Dios y yo, hasta que en el conocimiento y en la permanencia con Él, yo entendí que Él siempre me había hablado, pero que yo tenía que aprender a escuchar la forma en que Él me hablaba. Yo no puedo decirle a usted por qué unas personas parecieran que tienen el número directo de la oficina central del Señor. Porque si yo le pido el número, no me lo dan tampoco. Pero de alguna manera hay personas que pueden decirle a usted, esta mañana Dios me dijo esto y esto y esto. Y créame, no lo dudo, porque Dios habla. Pero no a todos le habla de esa manera. No a todos. Y una de las cosas que el Señor me dijo en aquel tiempo, porque para mí es muy importante lo que debo de hacer, pero en aquella época, en mi lucha y en mi angustia, el Señor me movió y leí aquel texto donde llegó a aquel discípulo que negó a Jesús, no Judas, el que no creía, Tomás. Y Tomás, cuando le dijeron, ¿sabes que Cristo resucitó? Y él dijo, ¿qué va a creer? Está loco, usted tuvo pesadilla, compadre. Era colombiano el tipo, ¿verdad? Usted comió frijoles, amigo. Que te resucitó, tal loco usted, ¿oyó? Pero en la tarde, están todos los discípulos comiendo y ¡fu! Apareció el maestro. Uy, no abrió puerta, no tocó el sonet, nada. Llegó, ahí estaba. Y Cristo miró a Tomás y Tomás estaba, yo te imagino la cara de Tomás. Y el Señor le dijo, ven Tomás, toca mis manos. Ven, mete tu mano en mi costado, ven. Y él se tiró a llorar. Pero en ese momento Cristo dijo una palabra
que fue la palabra que el Señor me recordó aquel día de mi confusión, porque no escucho su voz. Y el Señor dijo, bienaventurados los que creen sin haber visto. Punto. Felices los que creen sin haber visto. Si no escucha su voz, no es ciego, lea la palabra, ahí está la voz de Dios. Y desde aquel tiempo yo leo la palabra intensamente y la estudio, porque creo que en ella está la voluntad de Dios. Y pido a su Espíritu que me dirija y me guíe, y eso es lo que el Señor hace conmigo cada día y cada mañana. Cada día y cada mañana. Tenga comunión. Quiero que sepa que el llamamiento de Dios no se puede recibir ni se puede comprender si no hemos nacido de nuevo y si no tenemos un llamado, porque en la comunión, se desarrolla la oportunidad de recibir un llamado específico del Señor. La tercera cosa que quiero que recuerdes es que además del nuevo nacimiento, donde se empieza, además de la comunión que debe desarrollarla en nuestra vida, el que tiene un llamamiento de Dios es confirmado en forma particular por Dios cuando son llamamientos específicos. Y yo quiero aclarar algo en esta hora que debemos comprender, porque nuestro mundo, nuestra iglesia ha sido golpeada por la corriente del mundo. Obsérvalo bien, en el mundo todo está clasificado por calidad y por niveles de exigencia. Un ejemplo, usted va a encontrar en el mundo secular, siempre en las revistas va a aparecer el mejor empresario, el mejor cantante, ¿lo nota? El mejor guitarrista, los mejores futbolistas, los mejores deportistas. Dentro del mundo evangélico, usted nunca va a encontrar la foto de un pastor que tenga 40 personas en su iglesia. Nunca. Usted nunca va a ver en una revista de estas cristianas la foto de una familia que ha pastoreado 20 años, una congregación que llega a 200 personas. Nunca la encontrará. Y le reto a que lo busque. Pero usted va a encontrar la foto del pastor de la iglesia más grande de Estados Unidos, de la iglesia más grande en Guatemala, de la familia pastoral con el mayor número de personas en el mundo, porque el mundo nos influenció y clasificamos a la gente con el pensamiento mundano. El que tiene mucho es grande, el que no tiene nada, pobre borriguero. Pero en el reino de los cielos no es así. Gracias a Dios por eso. Pero tú y yo debemos comprenderlo también. Si no, caeremos en el mismo error. Y hay cosas que ni tú ni yo podremos comprender. Escúcheme, cuando yo fui llamado, cuando yo subí a un altar así a recibir mi primera credencial como ministro licenciado de las Asambleas de Dios de Panamá en mi provincia, mire, cuando yo estuve en el altar, había una señora morena que me miró. Yo tenía en ese tiempo 19 años y me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y yo le digo, no sé, la pastora me envió. Yo recibí mi credencial, ¿verdad? Pero al lado mío, ese mismo día recibió la credencial el hombre que hoy tiene la iglesia más grande de las Asambleas de Dios de Panamá. Tiene más de 10,000 miembros, tiene una iglesia que parece un estadio, tiene un canal televisivo a nivel nacional, tiene una cadena de radio a nivel nacional y es conocido en toda Latinoamérica, por no decir el mundo, porque se ha transformado en un profeta de Dios. Son miles. Mientras que la que estaba a mi lado siempre fue directora de escuela dominical a nivel nacional, no tuvo congregación. Este tuvo una congregación inmensísima hasta el día de hoy. Y algunos se comparan, bueno, ¿por qué si recibieron lo mismo él tiene algo grande y esto algo pequeño? Porque en mi país mi congregación más grande fue de 200 personas. Más sin embargo, yo entiendo por la palabra de Dios que los ministerios no son medidos por números, sino por decisiones del cielo. Él decidió, porque por eso nos compara. Y entonces dice el dedo del pie, dice el dedo del pie, le dice el ojo al dedo. Como tú no eres ojo, no eres del cuerpo. Yo soy bonito, se me pinta, y tú, siempre lleno de medias y forrado, porque eres feo y gordo. ¿Sí? Pero dice el Señor, ¿no es parte del cuerpo? ¿Quién eligió que fuese dedo y que fuese ojo? Dios.
el ministerio de Dios, el llamado de Dios, no siempre es de acuerdo al concepto del mundo de fama y de popularidad y de televisión y de radio. Muchos de nosotros pasaremos desapercibidos. Si yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos conocen algún misionero que haya muerto en el campo conociendo la lengua para transcribir esa Biblia, la Biblia, a la lengua de esa nación? Le aseguro que ninguno de nosotros conoce un misionero así. Pero si yo le pregunto, ¿te conocen a Marcos Witt? Ve, hasta usted se rió. Pero déjeme decirle algo. Todos los músicos han sacudido nuestra generación con una nueva dimensión de música. Unos para bien, otros para mal. Pero resulta que las canciones no salvan, ni la música salva. Te puede cantar todos los días un corito, todos los días, pero si después de cantar los coritos, en la noche se va donde la mujer que no le pertenece, con todo y coro cantando, se va al infierno. Esa es la realidad. Pero déjeme decirle que si usted logra leer la palabra de Dios en su propia lengua, porque los que escribieron esta Biblia fueron 2 sacerdotes, ellos murieron por transcribirla. Los 2 murieron, sacrificados por su fe. Pero esto que está aquí, al leerlo y al entenderlo, me ha dado vida eterna. Porque esto me habla de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién habla de ellos? ¿Quién los conoce? Pocos saben su historia. Mas, sin embargo, si yo quito a Marcos Witt, nada cambia. Pero si yo elimino estos 2 hombres y nadie lo hubiera transcrita, habría problemas. Que Dios nos ayude a entender que el llamamiento de Dios y la elección es muy particular de Dios con cada uno de nosotros. Pedro decía en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, cada uno conforme al don que ha recibido, ministralo a otro. Cada uno de ustedes tiene un llamamiento. Algunos son llamados a permanecer aquí, otros tienen llamamiento para salir de aquí. Muchos serán conocidos, muchos tendrán hasta fama, otros serán desconocidos, pero cumplirán una parte del plan de Dios, porque somos parte del proyecto de Dios. Y tú y yo necesitamos comprender eso. Hay llamado en ti, hay un plan de Dios para tu vida, hay un ministerio para tu vida. Y aquí lo demuestra el Señor en el versículo 15. Lea conmigo el versículo del 11 en adelante. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 15. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Y observe que le dice para qué. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Observe que el llamamiento específico hacia Saulo era llevarlo a los gentiles, estaría delante de reyes predicando el evangelio. Es algo muy específico. No todos recibieron ese llamamiento. Hay gente que tiene un don de Dios para entrar dentro de ciertas áreas de nuestra sociedad, las cuales yo admiro. Personas que tienen ese don de Dios de entrar y hablar con el presidente, dialogar con los alcaldes. Y tienen un llamamiento en esa dirección. Y son buenos para testificar, pero no todos tienen ese don. Ni todos son llamados a ese lugar. Cualquiera puede tener un llamamiento para irse a abrir una obra a Londres. Pero ¿quién tiene un llamamiento aquí para irse a Afganistán a predicar? Si hace 2 años apareció a un cristiano que lo agarraron con la Biblia y le querían cortar la cabeza, y una institución, una organización, una ONG evangélica tuvo que intervenir a través del gobierno inglés para rescatarlo y sacarlo, porque le iban a cortar la cabeza por encontrarle una Biblia en la mano.
Porque en los países árabes, el hacer el proselitismo, ganar árabes para Cristo, es condenado con la muerte. Yo le pregunto, ¿dónde están los que predican el evangelio de la prosperidad? ¿Dónde están los que predican la declaración de fe? ¿Dónde están los que predican que hay que ganar y hacer que los presidentes sean evangélicos? ¿Dónde están para que vayan a Afganistán y lo hagan? ¿Dónde están? Yo le decir, ¿dónde están? Están en los países donde hay billetes, papá. Y donde hay mucha gente ignorante que cree mentiras. Pero hay gente con llamamiento específico. Hay gente con llamamiento a esos países. Hay gente con llamamiento a países realmente de mucha economía y de fuerza. Y son llamados a abrir iglesias fuertísimas y van a influenciar. Pero no fue porque ellos querían, fue por la voluntad, por la soberana voluntad de Dios. Es todo eso, es la soberana voluntad de Dios. Y en el ministerio y en el llamamiento a la obra hay que recordar que si tú empezaste bien con el nuevo nacimiento, que se ha desarrollado una vida cristiana correcta a través de la comunión con Dios, Dios va a confirmarte a ti tu llamamiento. Tu llamamiento tiene un propósito divino y de valor eterno. No importa dónde te lleve el Señor. Seas para estar aquí, seas para estar allá, seas para ir a las naciones. Pero Él te va a llamar. Y en este caso yo soy consciente que nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, decirle a Dios a dónde ir. Él es el Señor. Y por último, el llamamiento de Pablo nos recuerda que el verdadero ministerio te manda un sacrificio. Él le dijo en el versículo 16, 9:16 del libro de Hechos, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sí, hay un precio por el llamamiento. Todo hombre con un llamado divino al campo misionero debe entender que tendrá que hacer un sacrificio. Habrá un sacrificio. Y no nos debe preocupar porque nosotros somos esclavos de Cristo. Leía hace poco un escrito sobre la palabra esclavo. Y me llamó mucho la atención, anoté algunas cosas que quiero recordarte, porque es bonito hablar que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y que somos sus príncipes, reyes y sacerdotes, aleluya. Y que somos ministros de fuego, aleluya. Pero escucha lo que le voy a decir. La palabra doulos, que traducida es esclavo, está mal traducida. Esta palabra en su original, que significa esclavo, aparece 124 ocasiones en el Nuevo Testamento. 124 ocasiones. Pero cuando fue traducida al español, solo fue traducida en una ocasión como esclavo. Las otras 123 veces ha sido traducida bajo el término siervo o servidor. Y preguntamos, ¿por qué fue traducida como servidor y no como esclavo? Porque en aquella época se tenía un concepto todavía muy macabro, feo y horrible de la esclavitud. La palabra esclavo en el occidente hablaba de hombres, sobre todo negros, que tenían cadenas. Habla de opresión, habla de una actitud inhumana en la esclavitud. Así que el que tradujo no quiso utilizar el término esclavo y utilizó la palabra servidor o siervo. Solo en una ocasión se traduce como esclavo. Ahora, pero hay una gran diferencia. Un servidor es autónomo, tiene derechos. A un sirviente se le contrata. Un esclavo no. El esclavo no tiene derechos ni libertad. En el tiempo greco-romano, el esclavo no era una persona, era un objeto. Punto. El evangelio no es una invitación a ser asociado con Cristo, sino a convertirse en esclavos de Cristo. Eso quiero que te lo tenga bien claro.
Porque hoy cuando hablamos de prosperidad, de economía, han dicho, bueno, usted puede negociar con Dios, usted es un administrador, usted es parte del negocio con Dios, usted le da y Él le da, ponga 1000, Él le da 10,000, ahí estamos, ¿verdad? Y venga y haga el pacto, porque se nos está enfocando como servidores, como hombres que podemos negociar con Dios, pero es una imagen perversa y satánica. Y por eso entonces encontramos una iglesia débil, muy débil. Es débil porque ante cualquier situación difícil nos volvemos atrás. No sigo más. No quiero seguir más al Señor. Me falló. ¿Por qué? Porque yo le di y no me dio, como aquella mujer en mi país que ayunó 7 días porque su marido la había abandonado, y a los 7 días, en vez de que volviera, le apareció la nota del abogado para que firmara el divorcio. Y aquella mujer dijo, ve, ¿dónde está Dios? Ayuné 7 días y ve, y se me fue el tipo. Me voy. Y nunca más volvió a la iglesia del Señor. Porque ella tuvo el concepto de que Dios era un negociante y que tenía el deber de negociar con ella. Y ese es un concepto equivocado. Si tú y yo decidimos seguir a Cristo, permítame decirle algo. No tienes derecho, ni yo tampoco. No tenemos ningún derecho ante Dios. Somos esclavos de Cristo. Él habla, yo obedezco. Eso es todo. Eso es todo. No hay otra cosa. Y estoy orando que lo podamos comprender. Estoy orando que lo pueda comprender yo mismo, la plenitud y la profundidad de la palabra. Porque en todo el Nuevo Testamento se nos considera esclavos de Cristo Jesús. Él manda y yo obedezco. ¿No tiene derecho? No. Todo el derecho tuyo es del Señor. Tu futuro no es tuyo, es del Señor. Tus gustos no son tuyos, son de Dios. Tus hijos no son tuyos, son del Señor. Él los toma y te los quita cuando Él desea. Así de sencillo. Oiga, eso de los hijos es un lío, ¿verdad? Ahí está la mamá esperando a que la hija venga con un muchachón grandote, ojos verdes, con un carro último modelo y billete, papá. Y apareció con un tipo feo, chiquito y viviendo en la CPAS. Y dice la mamá, ¿de dónde sacaste ese aparato? Escúcheme, tú y yo tenemos un sueño de parte de Dios, ¿sí o no? Todos tenemos un sueño de mi casa, de mi futuro, de mi mañana, de lo que va a ser, con quién se casará mi hija o mi hijo, cómo será todo. Permítame decirle, sueñe y preséntelo ante Dios, pero eso no le corresponde a usted, porque usted es esclavo de Cristo. Él le dará lo que Él quiere, Él lo llevará donde Él desea. Y mientras tú y yo no tengamos ese concepto de esclavitud, tu vida está fuera del plan de Dios. Escúchalo bien. Por más que usted ore, bueno, Señor, porque yo, no, usted no. Ubíquese, ¿usted es esclavo o es siervo? Bueno, yo, no. Si es esclavo, venga, yo lo llevo a donde yo quiero. Porque Él es el Señor. Para comprender eso, concluyo con una idea, con un concepto muy claro. Llegó un hombre donde el doctor le dijo, doctor, tengo que operarme porque tengo un tumor aquí. Ya, tal día se va a operar. No, yo no quiero ese día, yo quiero tal día. No, ese es el día que yo tengo. Ok, está bien. Cuando llegó le dijo, doctor, disculpe, ¿quién me va a operar? Yo soy su doctor, ya. ¿Quién va a estar con usted? Y ya el doctor estaba diciendo, bueno, ¿esto qué le ocurrió? Ya. No me cortes de este lado, quiero que me corte aquí. Porque cuando yo me pongo el pantalón para hacer gimnasia, no quiero que se vea una cicatriz aquí. Así que si me corta aquí, es mejor. Ah, sí, ok. Ya. ¿Qué más? Bueno, no me ponga hilitos tan gruesos, hágalo lo más pequeño posible para que no se vea tan feo. ¿Sí? Trate de no dormirme mucho tiempo, que no me gusta, me da miedo eso. Solo lo necesario. Y ya el doctor le dijo, lo sentó y mientras le trababa la inyección le dijo, ve amigo, lo corto donde me da la gana, le quito lo que me da la gana y usted se calla. Y luego, oiga, ¿no somos así nosotros con Dios? Quiero esto, Señor, quiero aquello.
Y si no me lo da, me voy de la iglesia. Me voy de aquí porque hay muchos problemas y me voy a corromper, yo y mis hijos. Y se fue a otro lugar. ¿Qué cree que ocurrió? Se corrompieron sus hijos y ellos mismos se apartaron de la fe. Tenía que ser a permanecer, porque la prueba y la lucha y la adversidad que está alrededor tuyo es para que te forme y para que pongas a Cristo en el lugar que te corresponde. Si quieres una vida cristiana de paz y viendo angelitos que te lleven, búscate otra iglesia. Porque aquí hay un montón de demonios que nos van a atacar y nos van a molestar. Y aquí hay un montón de gente que el diablo los usa para condenar, gritón, chistoso, feo, moñón, predicas mal, enseñas mal, tocas mal el piano porque ese chiquillo tocando ahí. Y óigame, me voy donde hay una iglesia verdadera. Cuando la encuentres, no te metas ahí, no la dañes. Porque la verdadera iglesia es verdadera, es fiel, no se mueve de su lugar. Esa es la iglesia que yo conozco. Donde vayas habrá prueba. Hay que pagar un precio por el ministerio. Y si no lo entendemos, yo creo que hay gente con llamamiento aquí. ¿Cuántos jóvenes menos de 20 años hay aquí? Levanta la mano. Menos de 20, por favor. Hacia la semana dije. Escuché. Dios está llamando jóvenes de esta iglesia. Aún más de 20 los está llamando. No sé hasta dónde irán ustedes. De seguro que irán mucho más allá de lo que nosotros hemos llegado. Porque las cosas de Dios cada día son más grandes. Pero no se olvide. Asegúrese que ha nacido de nuevo. Asegúrese de desarrollar una vida de comunión diaria. Porque no es religión, es relación. Asegúrese de que usted comprende que no es lo que usted quiere, es lo que Él decide. Y prepare su mente para decir, a donde vaya, tengo que pagar un precio. Pablo estaba preparado, él dijo, mire, yo sé vivir abundantemente, pero también sé padecer necesidad. Sé vivir en lo mucho y sé vivir en lo poco. Para cualquier cosa estoy preparado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tiempo de aceptar el llamamiento de Dios. Creo que el llamamiento se va a empezar a manifestar. Quiero felicitar a los jóvenes. Quiero que sepa que tengo mucho tiempo que no veía un drama tan claro, tan definido y tan impactante. Yo quiero dar gracias a Dios por esta juventud que hoy dio un mensaje que pegó en el centro. No se perdió. Porque el Señor está llamando. Y Dios va a proveer a los que Él va a llamar. Y Dios los va a preparar. ¿Podemos orar? Oremos, porque el Señor está aquí. Cierra tus ojos.